Buenas tardes. Un horario difícil para después de almorzar, pero un tema interesante. Vamos a empezar con este taller en el marco del Congreso de APRESID y como dice el título de la presentación, son las respuestas al rendimiento en fósforo, azufre y zinc en maíz tardío en la región pampeana norte. El taller está a cargo del ingeniero Carlos Michels, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene la especialización en fertilidad de suelos y fertilizantes de la Universidad de Buenos Aires, es asesor privado y su foco está puesto en la nutrición vegetal y manejo de fertilizantes, tiene consultoría y asesoramiento a empresas productoras y distribuidoras de fertilizantes y está trabajando en desarrollo de nuevos productos para la agricultura en Argentina y en Chile. También tiene asesoramiento a agricultores y a grupos de trabajo en nutrición y manejo de fertilizantes, que es su especialidad. Carlos va a empezar con su presentación, vamos a tomarnos unos 15 a 20 minutos para que él haga su presentación y después la idea es que puedan surgir preguntas del taller, que esto sea muy dinámico, que puedan preguntar todo lo que se les ocurra a este especialista. Así vamos a tomarnos otros 20 minutos para poder hacer las preguntas. Buenas tardes. Como decía Fernanda, la idea es que sea con bastante dinámica. La idea del taller básicamente surge de un trabajo que hicimos con el IMNI durante 2 años. Básicamente en esto lo que probamos fueron, como dice el título, respuestas a fósforo, azufre y zinc en el cultivo de maíz tardío. Los objetivos fueron evaluar la respuesta en rendimiento de maíz tardío a la nutrición completa, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, en comparación con la nutrición básica, nitrógeno y fósforo. Otro objetivo fue evaluar la respuesta azufre, un tercer objetivo fue evaluar la respuesta zinc, y un cuarto, evaluar la respuesta a fósforo y comparar los umbrales que están calibrados para maíz temprano, compararlos a ver si había algún umbral o alguna calibración posible para hacer en maíz tardío. No sé si se ve bien, ese es un esquema de la caracterización química de los sitios evaluados en los ensayos de maíz tardío, en las campañas 2012-2013 y 2013-2014, en la región pampeana norte. Básicamente hay 6 sitios en la campaña 2012 y 4 sitios en la campaña 2013. Voy a agregar un sitio más en la campaña 2013 en una próxima slide. Los sitios fueron desde cercanos a Río Cuarto, Charrás y demás, hasta zona centro-norte de la región de la provincia de Buenos Aires. Como ven ahí, como característica, los valores de materia orgánica son determinados medios para toda la zona, en algunos casos bajos, como al sur de Córdoba. Y los niveles de fósforo, hay desde fósforo que estarían por debajo del umbral crítico y niveles de fósforo por encima del umbral crítico. Eso se puede ver como fósforo extractable o fósforo disponible, desde 8 partes por millón hasta 26 partes por millón. A nivel de zinc, medido como un método de ETPA, los valores estuvieron todos por debajo de, salvo un sitio, el de Pergamino en el año 2013, de 1,1 parte por millón o miligramos por kilo de zinc medido como de ETPA. Hay algunas consideraciones en bibliografía que hablan que por debajo de 1 parte por millón se considera que podría haber una probable respuesta a la aplicación de este nutriente. El tercer sitio, un décimo sitio que voy a agregar es un sitio en la zona de Chaján, en el sur de Córdoba. Esto es un trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde básicamente se hizo una evaluación por ambientes y se definieron 3 ambientes. Lo que voy a presentar son datos de un ambiente que se llamó producción promedio y un ambiente que se llamó baja producción. Como ven, los valores de materia orgánica también son bastante bajos comparativos a los que mostré anteriormente y los valores de fósforo están en lo que son medios abajo. Los niveles de zinc en este caso son muy bajos. A nivel de los tratamientos de fertilización, se hicieron 7 tratamientos de fertilización, un control con nitrógeno para dejar el nitrógeno fijo,
una dosis de 180 kilos de nitrógeno entre el suelo y el fertilizante aplicado, una dosis de fósforo alta, para realmente ver si había una respuesta, de 35 kilos de P, y después combinaciones, una dosis de azufre de 20, que tienen todos los tratamientos, y 4 dosis de zinc, medio kilo, 1 kilo, 1 kilo y medio y 2 kilos, que es comparativo a otra red que hizo IGNI también, junto a empresas, en las cuales se ve que al valor de 1,5 sería la dosis de zinc para los maíces tempranos. En el sitio de Río Cuarto, el sitio que está afuera, se hizo una evaluación estadística descriptiva del rendimiento de maíz por esa zona de manejo. Acá ven los promedios en kilos por hectárea, de 8.500 kilos a 8.800 kilos. El desvío estándar que tuvieron esas zonas, el mínimo que se obtuvo en la zona y el máximo. Y una mediana de 8.695 kilos y 8.810, muy cercana a los promedios obtenidos. Los coeficientes de variación son los estándares para ensayos en campos de producción. En el promedio de los ensayos por tratamientos y el análisis de varianza de los datos de los 11 sitios combinados, lo que vimos fue que hay una fuerte respuesta a la aplicación de fósforo. Esto es lo que marca, las letras difieren estadísticamente cuando son diferentes. No hubo respuesta a azufre. Hubo una respuesta a la aplicación del tratamiento 5, que es el que tiene 1 kilo de zinc aplicado, y fueron significativos, muy significativos, tanto por sitio como por tratamiento, y acá lo que ven es un N, o sea, un número de muestras muy alta, porque el ensayo que tiene la descripción estadística como zonas de manejo tenía más de 900 parcelas. El coeficiente de variación, obviamente, considerando dos zonas, una de baja y una de media producción, es un poco alto para ensayos con repeticiones. ¿Cómo se ve esta respuesta del rendimiento de maíz a la fertilización? Bueno, básicamente, si uno lo está calibrando, hay una respuesta de 8.300 kilos, de casi 500 kilos a la aplicación de fósforo, y después hay otro salto cuando se hace la aplicación de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Como les decía, no hay respuesta significativa a la aplicación en los sitios combinados de azufre. Esas respuestas en rendimiento y porcentaje, bueno, fueron a fósforo de 503 kilos, 9.3%, a zinc de 266 kilos, un 3,6%, y a la combinación de los tres nutrientes, ya no se pudo diferenciar si era debido todo a zinc o todo a fósforo, de un 10% o 834 kilos. Acá hay que considerar, y hay varios trabajos que lo determinan, que no es esperable una respuesta de más del 15%, normalmente están entre el 10 y el 12%, hablando de estos tres nutrientes. El resto de una respuesta a las fertilizaciones en maíces tardíos o tempranos lo da el nitrógeno. Tratando de evaluar a qué se debían las respuestas, bueno, en el caso de azufre, que hay algunas calibraciones en maíz temprano, asocian esta respuesta otras redes a porcentaje de materia orgánica. Acá lo que yo encontré para estos 11 sitios fue que, al modo inverso a lo que pasa en maíces temprano, es como que la respuesta a azufre por sitio, la respuesta de todos los sitios no fue significativa, lo repito, la respuesta a azufre aumenta, o sea, hay una respuesta que es positiva por sitio a medida que aumenta el porcentaje de materia orgánica. Me lleva a pensar esto, que cuando el sitio o la localización explora ambientes más altos en producción, está apareciendo la respuesta al nutriente azufre, lo mismo que pasa en maíces tempranos. A nivel de relación entre la respuesta zinc y la disponibilidad de zinc en el suelo, medida como el método extractante de TPA, no encontré ninguna asociación de ningún tipo, ni negativa ni positiva. Realmente el R cuadrado es muy bajo, me está indicando que no hay asociación entre la respuesta zinc, que se ve que en 7 de los 11 sitios hubo respuesta a la aplicación del nutriente, y el contenido, la disponibilidad de zinc en el suelo medido a la siembra. En el caso del ensayo hecho en ambientes de producción,
Este es un trabajo inédito de Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto. Lo que Gabriel hizo fue tratar de hacer una función de producción según la dosis de zinc para las dos zonas de manejo, y lo que él calibró y concluyó que fue que para el ambiente de producción promedio, que no era muy diferente al ambiente de alta producción, por eso no está mostrado acá, él pudo calibrar una dosis de 2 kilos de zinc, superior a la que yo mostré en la combinación de los sitios, y para el ambiente de baja producción esa dosis es de 1,20 o 1,19 kilos de zinc por hectárea, que es muy similar a la dosis que calibramos con los 11 sitios. Otra cosa que se evaluó dentro de los objetivos básicamente fue la respuesta en rendimiento de maíz en función del fósforo Bray a la siembra. Acá están las respuestas, hubo respuesta de casi 1.200 kilos en algunos sitios hasta respuesta negativa, no fue estadísticamente significativa, con lo cual se toma que hubo una respuesta positiva, con un R cuadrado bajo para los sitios, pero pensando en que acá hay 11 sitios con mediciones de zona de producción. Lo que vemos es que a medida que, lo mismo que pasa en maíces tempranos, a medida que aumenta el contenido de fósforo disponible en el suelo, está bajando la respuesta y uno ya puede empezar a ver dónde estaría el umbral crítico, que es uno de los objetivos del trabajo para el caso de fósforo. Si lo comparo, este es el umbral crítico de fósforo para maíces tempranos. Esta es una publicación de Correndo y García del año 2014, donde en un N de 201 sitios ellos calibraron que el umbral crítico está en 15 partes por millón de fósforo Bray, o miligramos por kilo, que no es fijo, que en realidad es un umbral que es un rango que va de los 15 a las 18 partes por millón, para obtener el 95% del rendimiento relativo de maíz temprano. Haciendo el mismo tipo de calibración que se hizo para estos sitios y para maíz temprano, hice la calibración para maíz tardío. Obviamente el N, acá son 11 datos, habría que seguir sumando datos. Para 95% el rendimiento relativo, que es lo que ven acá, en función del fósforo Bray, la calibración me estaría dando un valor parecido al umbral crítico que hoy tenemos para maíz temprano. Si eso lo llevo, o sea, los sitios que están por debajo de 15 partes por millón, tendería a haber una probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo a la siembra. Si eso lo llevo el umbral del rendimiento relativo al 100% del rendimiento relativo, prácticamente no cambia, que es lo mismo que pasa en maíces tempranos. Y lo que me estaría diciendo es que podría explorar por ahí un rango de 2 o 3 partes por millón más parecido a lo de maíz temprano también en maíz tardío. Con lo cual la conclusión podrían ser similares a las que hoy tenemos en fósforo en maíces tempranos. Las conclusiones de esta red de ensayo, de estos trabajos, básicamente fueron que la deficiencia de nutrientes como fósforo, azufre y zinc pueden ser factores limitantes de la productividad del maíz tardío en la región pampeana norte. El manejo de los nutrientes en maíz tardío debería ser similar al que se utiliza para maíz temprano. No hubo respuesta a azufre en el análisis combinado de los sitios. Ustedes vieron que hubo respuesta en sitios particulares, posiblemente asociado a ese nivel de mejoras en la materia orgánica, mejora en el sitio, contrario a lo que sabemos de azufre, pero que expresa una respuesta por mayor potencialidad. Hubo respuesta sin, la K fue estadísticamente significativa. Los umbrales críticos de fósforo para maíz temprano y para maíz tardío fueron similares. Se podrían tomar los mismos para hacer diagnóstico y separar sitios con respuesta y sitios sin respuesta. Se determinó una dosis óptima agronómica de 1 kilo por hectárea de zinc para maíz temprano, y que la misma depende en cierta forma de la productividad del sitio más allá del rendimiento. Debería continuarse la evaluación de metodologías y calibraciones para poder diagnosticar con mayor robustez sitios con probabilidad de respuesta tanto a azufre como a zinc para maíz tardío. Muchas gracias. Esto es básicamente lo que les quería mostrar. Bien,
¿Tienen alguna pregunta para Carlos? Sí. Sí, yo quería preguntar la respuesta, sí. La respuesta sin momento oportuno de aplicación y fuente, si fue foliar o a la siembra. Bueno, toda la fuente fue una fuente sólida, granulada en monograno, junto con el fósforo y el azufre. O sea, evaluamos una sola fuente, por más que hay 4 dosis. Fue aplicada a la siembra. El porqué de la aplicación a la siembra, bueno, básicamente tanto el fósforo como el zinc son nutrientes, por no decir inmóviles, poco móviles en el suelo, con lo cual la aplicación a la siembra y se da una acumulación de casi el 50% del zinc que necesita la planta antes de floración, tanto en maíz como en trigo. Entonces la aplicación a la siembra va en ese sentido. La fuente, como te decía, es una combinación de sulfato de zinc y oxisulfato de zinc, que es lo que tiene el producto que se ensayó. Preparamos acá algunas preguntas para hacerle a Carlos por ahí, disparen alguna inquietud más o alguna aclaración más. Si la respuesta a fósforo, azufre y a zinc es generalizada en la región pampeana norte, ¿vos sugerís aplicar en todos los sitios? ¿Sugerís hacer algún análisis adicional? Yo creo que estos datos son, por lo menos no encontré otro dato en la bibliografía de la región pampeana. Maíz tardío ha sido poco explorado, por más que es hoy casi lo que ocupa la mayor porcentaje de maíz en siembra en la Argentina. No encontré evaluaciones de cantidad de datos durante más de 2 años que estén midiendo los umbrales como intentamos hacer acá. Yo creo que más que llevarse las conclusiones, uno lo que debe hacer es, analizar realmente el sitio. Lo que veo también es que a nivel de producción, el maíz tardío, uno como que es una verdad de perogrullo, lo pone al final del año, le termina bajando la densidad, le termina bajando la dosis de nitrógeno y obviamente le pone un techo a la producción. Lo que muestran estos datos, que más allá de que los rendimientos no fueron excepcionales, que eso es algo que tampoco queríamos mostrar, rendimientos excepcionales, que hay mucha información ya disponible como para hacer un buen análisis de suelo y tomar decisiones en función de separar sitios con probabilidad de respuesta a fósforo, separar sitios con probabilidad de respuesta a azufre, separar sitios con probabilidad de respuesta a zinc. Y con eso hacer un diagnóstico, más que hacer una aplicación por defecto para maíz tardío, haciéndolo comparativamente como maíz temprano. Es como que se fuerza cuando uno habla del maíz tardío y habla de la estabilidad del maíz, en realidad casi que le estamos forzando la estabilidad porque le estamos poniendo ese techo. Sí, básicamente sí. Podría haber mostrado otros datos de otras redes, una red que hizo la Universidad Nacional de Rosario, donde muestra que la respuesta fungicida, que creo que ustedes ya la conocen, se muestra más en maíz tardío. Ahora esa respuesta y los potenciales se exploran más con maíz tardío si uno le mantiene la densidad y en algunos casos si le aumenta la densidad, que no es un tema que tratamos acá, pero un aumento de densidad implica un aumento de la nutrición. Entonces, a nivel nutricional, yo creo que habría que por lo menos ponerlo en el diagnóstico de hacer un plan de fertilización del maíz, no siguiendo solo esto que yo estoy mostrando acá, sino teniendo en cuenta lo mismo que ustedes siguen o que los asesores siguen y recomiendan a los productores, que hacer con el maíz temprano. Si le vamos a bajar le vamos a limitar los nutrientes, le vamos a limitar la densidad, le vamos a limitar la potencialidad del híbrido que estamos poniendo, indudablemente el rendimiento, como decía, va a tener un techo. Bueno, ¿alguna pregunta? Carlos, sí. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué la no respuesta al azufre? Yo creo que la hipótesis fue que hubo sitios que realmente venían fertilizados con azufre. Hubo respuestas, si separaba los sitios
y analizara solo sitios de un año, el 2012-2013, lo separaba el 2013-2014, ahí encuentro respuesta a azufre en el combinado de los sitios. ¿Por qué los combiné todos? Bueno, para darle más robustez a los datos. Depende mucho, y de hecho en muchos sitios venían con aplicaciones de azufre en el cultivo previo, y los niveles de azufre no fueron relativamente pobres. Y como que por más que había baja materia orgánica, como vieron ahí, asoció más la respuesta a aumento de materia orgánica que a baja de materia orgánica. Yo creo que si tengo una hipótesis, tengo que había bastante azufre en el sistema que fue suficiente para rendimientos de entre 7.000 y 10.000 kilos, pero que no es suficiente cuando uno empieza a poner la vara por encima de los 10.000 kilos. Carlos. Perdón. Sí. No, te quería preguntar si tenías datos o qué podrías decir, particularmente en nuestra zona, que es el centro de Córdoba, venimos trabajando con cultivos de cobertura o eventualmente algún trigo, si tenías datos de maíces de segunda más que tardíos, que podías decir sobre la fertilización o sobre cómo manejar esos maíces en función del antecesor. Bueno, yo, he visto datos, no tengo datos propios. He visto datos de Gustavo Ferrari, he visto datos de Gabriel Espósito, los he leído, los analicé. Todo lo que yo estaba comentando sobre maíz tardío, que creo que aplica más a maíz de segunda, porque el ciclo relativamente es más corto, y la potencialidad de rendimiento es menor que la de maíz tardío. Yo creo que a veces se toma información de maíz de segunda y se aplica a maíz tardío, cuando debería ser lo contrario. Yo creo que maíz tardío hay que seguir generando información. El maíz de segunda, los umbrales son más bajos. El de nitrógeno es mucho más bajo. O sea, si estamos hablando de maíz temprano de mínimo 150, 170 kilos de nitrógeno, suelo más siembra, como una medida simplista, ¿no? O sea, no hay mucho método científico ahí. Es algo muy práctico decir, bueno, la mayoría de los rendimientos se ajustan a este rango y yo aplico esto en función de lo que tengo en el suelo. El maíz de segunda voy a partir de un nivel de nitrógeno normalmente, nivel de nutrientes móviles, nitrógeno y fósforo, más bajo que el de maíz tardío. Y a su vez el umbral es más bajo. Entonces por ahí la aplicación en maíz de segunda de nutrientes es menor que la que yo esperaría hacer en un maíz tardío. Lo que en la práctica uno ve es que se le aplica menos al maíz tardío y a veces al maíz de segunda, sabiendo de que tiene deficiencia de nutrientes, se le hace aplicaciones mayores. Para mí, aplica mucho más lo que hoy estamos haciendo para maíz tardío, para maíz de segunda, y maíz tardío deberíamos hacerlo más cercano a lo que hacemos con maíz temprano. En tus zonas, maíz temprano ya empieza a ser una rara especie, pero bueno. Absolutamente, tal cual. Sí. Gracias. Hola. Yo quería saber si tenías información o por ahí estás con intenciones de estudiar qué pasa con la composición del grano, o cuál es el índice de cosecha del nutriente en cuanto al zinc. En cuanto al zinc, dentro de la red, que no son datos que no mostré, de lo que hicimos o que hice con la Universidad Nacional de Rosario, hicimos una evaluación mediante curva de absorción. No hay muchas evaluaciones de curva de absorción en Argentina en cuanto a maíz, al menos. Se hizo una evaluación donde se vio que en los nutrientes poco móviles, como dije hoy, fósforo y zinc básicamente, la absorción en algunos casos, dependiendo de maíz temprano o maíz tardío, en el caso de maíz tardío a veces la absorción es mayor. La hipótesis es que en el caso de fósforo habría una mayor disponibilidad por un tema de humedad y temperatura. Uno está poniendo al maíz tardío buscando ese objetivo, pero eso no tiene nada que ver con el umbral crítico. O sea, una cosa es la absorción y otra cosa es el umbral crítico. Entonces, si uno equivoca el umbral crítico y le pone una baja dosis de fósforo, esa absorción mayor no se va a dar. Cuando uno pone fósforo para cubrir el umbral crítico,
y lleva los niveles de fósforo a 20 partes por millón, tratando de que sean bastante reales, no esas ecuaciones de fósforo donde con muy pocos kilos de fósforo uno llega a valores disponibles que no, en la realidad no existen, y si lo va a medir en el suelo eso no pasa. Pero poniendo como un umbral crítico 20 partes por millón, uno debería esperar que el maíz tardío absorba un poco más de nutrientes, porque el suelo también le va a proveer un poco más de nutrientes. No va a llegar a ser un consumo de lujo. O sea, no tengan miedo, no. O sea, conociendo lo que hacen en Chile, la Argentina estamos muy lejos de estar en consumo de lujo. No sé si te contesté. No, está bien. Muchas gracias. Hola. Te quería consultar, ¿qué tamaño son las parcelas de evaluación? ¿Son microparcelas? No, las parcelas... Pensando en los análisis de suelo, en los datos de los análisis de suelo, y una pregunta que tiene que ver con eso también es cómo hacer para dosificar, sobre todo para llevarlo a nivel de campo, a nivel de productor, cómo hacer para dosificar o cómo hicieron para dosificar tan baja dosis de azufre, digamos, en mezcla con otros productos, si fueron como mezclas físicas o cómo fue la cuestión. Bueno, arranco por el final. Si me olvido algo, me lo haces recordar. Bueno, el producto, como decía, es un monograno, con lo cual tiene fósforo, azufre y zinc en la composición. La dosificación fue hacer mezclas con un producto que tenía zinc y otro que no. Uno tenía fósforo, azufre, el otro fósforo, azufre y zinc. A nivel de campo, eso se puede hacer con 200 kilos de producto. El producto se aplicó al costado con una máquina normal, bien regulada, bien calibrada. Las parcelas fueron en promedio de 8 metros de ancho por 30 metros de largo. O sea, son parcelas intermedias, no son ni microparcelas ni macroparcelas. Básicamente porque en la mayoría de los ambientes donde trabajamos hay variabilidad. Y en el caso de fósforo y zinc hay microvariabilidad, si uno lo lleva a nivel de análisis de suelo. Con lo cual también queríamos evitar tener esa microvariabilidad que nos estuviera afectando los datos. ¿Y el resultado de los análisis de suelos, digamos, son de la zona de trabajo? El resultado es del bloque de trabajo, es un promedio. Hicimos una muestra por bloque, hay 4 bloques o 4 repeticiones de cada tratamiento. Se hizo una muestra por bloque y eso se sacó el promedio. Todo 0,20. 0,20 para lo que mostré acá, se hicieron de 20 a 40 para medir nitrógeno de nitratos y azufre de sulfato. Que son datos que no mostré por una cuestión de tiempo, pero que un poco aplican a la pregunta anterior de cómo era la dotación, tratando de hipotetizar por qué no había o por qué no encontramos una respuesta contundente y significativa a la aplicación de azufre. Gracias. De nada. Entiendo que has usado mezclas químicas, por lo que decís. Sí, usé mezclas químicas. ¿Se puede saber de quién? ¿De qué empresa? Sí, Microessentials. Sí. Gracias. ¿Por qué usamos esa mezcla? Bueno, en principio yo trabajaba para esa compañía, no hace un año que no trabajo más, pero en el segundo set de datos era para poder comparar contra lo mismo que tenía en maíces tempranos. O sea, usando la misma mezcla, saco del juego diferencia entre fuentes, por eso tampoco hicimos aplicaciones foliares. Mi opinión es que creo que para la dosis que estamos usando podemos llegar a ser eficientes con aplicaciones al suelo usando mezclas químicas. O cauteadas, bueno, hoy hay distintas alternativas. Coincido, pero la fuente en esto tiene su relativa importancia, o sea, no cualquier fuente va a poder diferenciarse como se diferenció estadísticamente acá. Gracias. Carlos, ¿en qué caso estarías recomendando o cuál es tu experiencia en hacerlo, la aplicación, digamos, posterior a la siembra y foliar con el tema de zinc? Si la respuesta es, vos mostraste respuesta de 200 y pico de kilos en zinc. Sí, 266 kilos, que es significativa.
La realidad es que cuando uno hace aplicaciones foliares, primero tiene que tener una masa foliar. A veces está llegando tarde. O sea, la idea de hacer aplicaciones foliares es que entren obviamente por la hoja. En el caso de los productos o las fuentes tradicionales que conocemos, óxido de zinc es muy insoluble, con lo cual yo no lo recomiendo. Tendría que estar pretratado, hidratado. Cuando vayan a ver el costo de un producto que realmente es eficiente, van a ver que no es viable para obtener respuesta de entre 2, 3, 4 quintales. Distinto a lo que puede pasar en maíz temprano, donde yo tengo respuesta calibrada de casi 8 quintales. La otra fuente pueden ser sulfato de zinc o oxisulfato de zinc, que esos son mucho más solubles. Ahora, eso no me asegura una disponibilidad dentro de la planta. Y el otro problema que tiene el zinc es que a veces no se mueve, dependiendo de en qué momento esté la planta, fisiológico, no trasloca. Entonces, estoy corrigiendo por ahí problemas que empiezan a partir del momento que yo lo apliqué, pero el problema si está inicialmente, que el nutriente es poco móvil, es factible que el problema sea de suelo, bajo en zinc, baja disponibilidad, por más que me esté mostrando 0,5 y eso no lo pueda calibrar con ese valor, la respuesta. Y al no tener eso, yo estoy corrigiendo algo que ya tengo parte de la pérdida realizada, con lo cual la respuesta puede ser errática. La segunda cuestión sería, bueno, para lograr tener disponibilidad dentro de la planta, absorción, normalmente uno lo que hace es aumentar la dosis. Entonces estoy perdiendo la eficiencia. Acá estamos usando 1 kilo de zinc. O sea, calibramos casi 300 kilos de maíz con 1 kilo de zinc. Es una dosis relativamente baja. Y seguramente si uno midiera, y de hecho en otros ensayos está medido, no más de 400 gramos de ese kilo aplicado, uno lo puede correlacionar al fertilizante aplicado. Con esto no estoy concluyendo que no se pueden hacer aplicaciones foliares. Lo que estoy diciendo es que habría que armar una red donde uno pudiera evaluar en distintos sitios, durante un par de años al menos, aplicaciones foliares comparando fuentes. Y probablemente no hecho con compañías, sino hecho en forma neutral, imparcial. Sí, igual los niveles que mostraste de zinc, la verdad es que te ameritan aplicar. Los niveles son muy bajos, pero la realidad es que, de nuevo, ¿vos qué harías para diagnosticar? Análisis de suelo, bien, pero no tenés una calibración. Y no tenés una calibración porque la cantidad de datos que hay disponibles son pocos. Y creo que, bueno, lo miro hoy fuera de una compañía. Dentro de una compañía, la compañía se preocupaba por su producto. No le importaba lo que pasaba con los productos de la competencia. Y no hemos logrado como medio agropecuario poder potenciar esto que hacemos. O sea, si uno va dentro de la compañía, todas las compañías tienen una calibración. En los últimos años eso está. Ahora, cuando las querés comparar no podés, porque cada uno lo hizo en función de su producto y no del cultivo. Entonces la calibración puede ser errónea. O sea, que estar calibrando una aplicación al suelo, con una aplicación a las 4 o 6 hojas, con una aplicación cercana a floración, es incompatible. Creo que, bueno, ahí te tiro el salvavidas de plomo. Creo que Fertilizar, Fernanda es la directora ejecutiva de Fertilizar, que es la asociación de civil de las involucra a todas las empresas de fertilizantes de Argentina. Podría ser una red auditada externamente como para empezar a generar datos. Vos escribí el proyecto que yo vamos a buscar. Ningún problema, ningún problema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dale. Una consulta cuando ahí creo que otro compañero había preguntado sobre maíz tardío, sobre maíz de segunda, perdón. Sí. ¿Qué podría agregar en cuanto a lo que es inmovilización de nutrientes? Por ahí, en cuanto a fósforo, azufre y zinc.
si tienen algunos ensayos. ¿Inmovilización durante el maíz de segunda o previo en el cultivo de invierno? Claro, o sea que afecte al maíz de segunda, digamos. Sería previo. Yo no hay mediciones de inmovilización. Lo que va a pasar, ¿por qué no hay mediciones? Bueno, básicamente porque uno no esperaría encontrar inmovilizaciones de fósforo o azufre, porque el cultivo previo, sea una arveja, una lenteja, o sea un trigo, una cebada, o una vicia en algún caso, en la vicia podría ser, porque uno está teniendo un rastrojo importante, pero en los otros cultivos hay requerimiento y extracción del cultivo, y normalmente las dosis que aplicamos no cubren la extracción. Con lo cual, hablar de inmovilización, lo que normalmente puede pasar es si uno incorpora ese rastrojo, pero normalmente el rastrojo de trigo queda en pie, siembra directa. En esa condición yo no veo inmovilización. Lo que puede pasar es que haya inmovilización posterior a un maíz. No creo que en maíz temprano, por el tipo de rastrojo que deja, pero sí posiblemente en un maíz tardío, básicamente asociada a nutrientes como nitrógeno y azufre. Está bien. Si me preguntás por trabajo, no hay tampoco demasiado trabajo. O sea, si en maíz tardío hay poca información disponible y esa información que sea concluyente, en maíz de segunda hay mucho menos. Gracias. No, de nada. ¿Una pregunta más? Bueno, me parece que tenemos que entregar la sala para el próximo taller. Le agradecemos a Carlos el trabajo. De nada.